ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026 será recordada por la imagen de Isaac del Toro tendido sobre el pavimento alemán, con el pelotón desapareciendo en el horizonte, mientras millones de aficionados que lo habían visto subir al podio del Tour de Francia apenas unas semanas antes se preguntaban qué demonios acababa de pasar. Lo que nadie imaginaba es que el regreso del mexicano a la competencia, su primera carrera después de una actuación histórica en el Tour de Francia 2026, iba a estar marcada no por su talento ni por su ambición, sino por una caída en el lugar más absurdo e impredecible de toda la jornada. Porque mientras todo el mundo esperaba ver al joven de Ensenada demostrar que su podio en Francia no había sido casualidad, algo salió terriblemente mal en el instante más inesperado. Y lo más llamativo es que eso no fue ni el principio ni el final de la historia de ese domingo en Hamburgo. Para entender lo que ocurrió hay que situarse primero. La ADAC Cyclassics de Hamburgo es una de esas carreras que los grandes estadios del ciclismo respetan, pero que el público general no siempre coloca en el primer plano. No es el Tour, no es la Vuelta, no es una de las monumentales históricas que todos conocen, pero tampoco es una carrera menor. Es una clásica de un día disputada íntegramente en Alemania, con salida en Buxtehude y llegada en la propia ciudad de Hamburgo, 205,3 kilómetros de recorrido y toda una tradición en el calendario del pelotón internacional. Y ese detalle importa enormemente para lo que vamos a contar. Porque la ADAC Cyclassics no tiene etapas, no hay jornada siguiente, no hay clasificación general que se construya durante días. Absolutamente todo se decide en una única jornada. Y el orden en el que los corredores cruzan la meta es, al mismo tiempo, el resultado provisional y el resultado definitivo. No hay segunda oportunidad, no hay forma de recuperar terreno al día siguiente. Isaac del Toro lo sabía perfectamente. Su equipo UAE Team Emirates XRG lo sabía perfectamente. Y sin embargo, el domingo 16 de agosto, esa realidad iba a pesar como una losa sobre los hombros del baja californiano. Pero antes de entrar en lo que ocurrió dentro de la carrera, es necesario hablar de lo que este día representaba. Isaac del Toro llegaba a Hamburgo como uno de los nombres más calientes del ciclismo mundial. En el Tour de Francia 2026, el joven mexicano había completado lo que muy pocos en la historia de su país habían conseguido siquiera imaginar. Terminar tercero en la clasificación general de la Grande Boucle y conquistar el maillot blanco, el jersey que distingue al mejor corredor joven de la carrera más importante del mundo. Eso no es un resultado menor, eso es historia. El Tour de Francia no perdona a los impostores, no regala podios y el maillot blanco no lo gana cualquiera. Del Toro había demostrado en Francia que tenía capacidad para competir con los mejores del mundo en la carrera más exigente del calendario. Y por si eso fuera poco, había renovado su contrato con UAE Team Emirates XRG hasta 2031, señal inequívoca de que el equipo creía absolutamente en su proyecto a largo plazo. Todo parecía perfecto. El regreso a la competencia, una clásica alemana de prestigio, el momento ideal para reafirmarse. Millones de aficionados esperaban ver al Isaac del Toro del Tour, al corredor que había escalado montañas y resistido presiones durante semanas, trasladar esa confianza a una clásica de un día. Y entonces llegó la zona de abastecimiento. ¿Qué es una zona de abastecimiento? Porque aunque los aficionados habituales lo saben, muchos que descubrieron el ciclismo siguiendo el Tour de Francia puede que no estén familiarizados con uno de los sectores más caóticos de cualquier carrera. La zona de abastecimiento es el tramo donde los corredores reciben comida y bebida de sus auxiliares sin detener la bicicleta, sin frenar, sin bajarse, a plena velocidad, con el pelotón comprimido, con decenas de manos extendidas desde los laterales de la carretera y decenas de ciclistas intentando agarrar bolsas al mismo tiempo. Es, en pocas palabras, un caos controlado que en cualquier momento puede dejar de ser controlado. Y exactamente eso fue lo que ocurrió con Isaac del Toro. Según recoge el Imparcial, el mexicano perdió el control de su bicicleta mientras atravesaba la zona de abastecimiento y quedó tendido sobre el pavimento. El pelotón no esperó. El pelotón nunca espera. Continuó avanzando mientras del Toro permanecía en el suelo y en ese instante, en esa fracción de segundo en la que la bicicleta se fue y el cuerpo golpeó el asfalto alemán, la jornada del corredor de Ensenada cambió completamente de forma. El danés perdió el control, derrapó, cayó. Lo que vino después dice mucho del tipo de corredor que es Isaac del Toro. Porque en ese momento, con el pelotón abriéndose paso hacia Hamburgo, con el tiempo pasando y la distancia creciendo, del Toro se levantó, se subió a la bicicleta y empezó a perseguir.
No se informó de ninguna lesión de gravedad de forma inmediata, según señala el imparcial. Y eso, en el contexto de una caída sobre pavimento a la velocidad de una carrera profesional, ya es en sí mismo una noticia positiva. Pero el corredor no se conformó con eso. Con el trabajo de su equipo y su propio ritmo, Del Toro consiguió algo que no todos los corredores logran después de un percance: volver al pelotón. Recuperar el pelotón después de una caída en una clásica de un día no es un trámite. Exige un esfuerzo físico y mental extraordinario, porque el cuerpo todavía está procesando el impacto mientras las piernas tienen que rendir al máximo, y Del Toro lo consiguió. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque una vez de vuelta en el grupo, el mexicano no se limitó a terminar la carrera, no se conformó con cruzar la meta y dar por buena la jornada después de todo lo que había pasado. Atacó. Cuando faltaban aproximadamente 14 kilómetros para la llegada, Isaac Del Toro lanzó un ataque. Abrió una pequeña diferencia sobre el pelotón. Su estrategia era clara y cualquier seguidor del ciclismo la entendería de inmediato. En una llegada masiva, Del Toro no tenía ninguna opción. En el grupo estaban corredores como Paul Magnier, el francés del Soudal Quick-Step, o el belga Arnaud Delie, especialistas puros en el sprint, máquinas diseñadas específicamente para ganar en llegadas masivas. Competir contra ellos en velocidad pura habría sido prácticamente suicida. ¿Por qué atacó entonces Del Toro? Porque era la única forma de ganar. Si el grupo llegaba junto a la meta, la carrera estaba perdida para él. Si conseguía mantener la diferencia, si lograba llegar solo o en un pequeño grupo con ventaja suficiente, la historia podía ser completamente diferente. El movimiento era valiente, era inteligente, era exactamente lo que se esperaría de un corredor que acaba de terminar tercero en el Tour de Francia. Sin embargo, los equipos que tenían interés en el sprint reaccionaron. Neutralizaron el ataque, cerraron la diferencia. Del Toro todavía apareció trabajando en la zona delantera del pelotón cuando restaban cerca de 8 kilómetros, pero el momento había pasado. La carrera se iba a decidir en un sprint masivo. Y en un sprint masivo, Paul Magnier era casi imbatible. El francés del Soudal Quick-Step ganó la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026, exactamente como habían planeado los suyos. Un sprint de grupo limpio, contundente, definitivo. Magnier cruzó la meta después de 4 horas, 17 minutos y 55 segundos de carrera, con Mike Teunissen del XDS Astana en segunda posición y Lawrence Petty del Red Bull Bora Hansgrohe completando el podio. Isaac Del Toro terminó en la posición 43, a solo 6 segundos del ganador. 6 segundos. En términos deportivos, 6 segundos en el cierre de una clásica de un día es prácticamente nada. Es un instante. Es el tiempo que tarda un sprinter en cubrir los últimos metros de una recta de llegada. Y sin embargo, esos 6 segundos representaban absolutamente todo lo que había separado a Del Toro de una llegada diferente, de una posición diferente. Quizás de algo mucho más destacado si la carrera hubiera tomado otro rumbo. Porque el resultado no cuenta toda la historia. Un 43 en la clasificación no refleja la caída, no refleja la persecución, no refleja el ataque a 14 kilómetros de la meta. El resultado es solo el número. La historia es todo lo que hay detrás de ese número. Y esa historia, según recoge el imparcial, es la de un corredor que sufrió un accidente. Se levantó, recuperó al grupo, intentó ganar la carrera con una acción ofensiva y terminó cruzando la meta a 6 segundos del vencedor después de haber hecho un esfuerzo doble respecto al resto del pelotón. ¿Merece eso ser recordado como un fracaso? Absolutamente no. Pero en el ciclismo, como en casi todos los deportes, el número que queda escrito es el que la historia recuerda. Lo que queda de todo esto es una imagen y una pregunta. La imagen es la de Isaac Del Toro levantándose del asfalto alemán y subiendo de nuevo a la bicicleta mientras el pelotón se alejaba. La pregunta es, ¿qué podría haber pasado si esa caída no hubiera ocurrido? Si la zona de abastecimiento no se hubiera convertido en una trampa, si Del Toro hubiera llegado a esos últimos 14 kilómetros fresco, sin el desgaste extra de la persecución, con las piernas en lugar de haberlas quemado recuperando terreno perdido. Nadie puede saberlo, pero lo que sí es evidente es que el mexicano de Ensenada llegó a Hamburgo con hambre de victoria, con el impulso de su Tour de Francia histórico y con una renovación de contrato que certifica que UAE Team Emirates XRG cree en él no como promesa del futuro, sino como protagonista del presente. La ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026 terminó este domingo. No hay más etapas, no hay clasificación general, no hay segunda oportunidad. El puesto 43 de Isaac Del Toro es definitivo, pero la temporada no ha terminado y la historia de este corredor está muy lejos de haber escrito su página más importante.
Esta es la clase de historia que Ciclismo a Fuego sigue carrera a carrera, sin importar si la jornada termina en el podio o en el asfalto. Quien no quiera perderse lo que viene a continuación sabe perfectamente dónde tiene que estar. El botón de suscripción está ahí, y cada historia que se cuenta en este canal merece ser seguida desde el principio.